William Shakespeare está considerado uno de los representantes más famosos de la lengua inglesa de todos los tiempos. Es mundialmente conocido por las numerosas obras que escribió, como Romeo y Julieta, Macbeth, El Rey Lear, Enrique V y Otelo, entre muchas otras. Además de brillante dramaturgo, Shakespeare fue también actor y poeta. Nació en 1564, en el mes de abril. La fecha exacta de su nacimiento es incierta, pero probablemente fue el día 23, en la ciudad de Stratford-upon-Avon. William era hijo de John Shakespeare, que trabajaba como comerciante, y de Mary Arden. William Shakespeare era el hijo mayor de la pareja y estudió en la Stratford Grammar School, donde aprendió latín y retórica. Es probable, según las fuentes, que no completara sus estudios, ya que hubo un momento en que su padre atravesó una crisis económica y el muchacho tuvo que abandonar sus estudios para ayudarle. Se casó siendo aún muy joven, a los 18 años, con una aldeana llamada Anne Hathaway, 8 años mayor que él, y que ya estaba embarazada del primer hijo de la pareja. 6 meses después de su unión, nació su primogénita, Susana. En 1585, nacieron 2 gemelos, un niño llamado Hamnet y una niña, Judith. Hamnet, por desgracia, no alcanzó la edad adulta y murió en 1596. Shakespeare perdió a su padre en 1601 y a su madre en 1608. Apreciaba mucho a sus hijas, para las que intentó concertar un buen matrimonio. Susana se casó en 1607 y Judith en 1616. Aunque siguieron casados, Anne Hathaway continuó viviendo en Stratford y Shakespeare pasó años viviendo en Londres, visitando a la familia siempre que podía. Desde el nacimiento de los gemelos hasta aproximadamente 1592, no se sabe casi nada de la vida del gran autor inglés. Han surgido muchas suposiciones, entre ellas que Shakespeare huyó a Londres porque había estado cazando en una propiedad ajena y, por tanto, estaba siendo perseguido y tuvo que abandonar Stratford. Se sabe, sin embargo, que en 1592 estaba en la capital inglesa y sus obras empezaban a representarse. Era el reinado de la reina Isabel I e Inglaterra estaba en su apogeo. El teatro de la época contaba con la protección de la reina, lo que suponía una importante ventaja, y la actividad artística en Londres era grande. Poco después del debut de Shakespeare, los teatros tuvieron que permanecer cerrados durante un tiempo, ya que Inglaterra sufría un brote de peste. El autor aprovechó este tiempo para componer poemas. Escribió algunos poemas muy conocidos, como Venus y Adonis y La violación de Lucrecia. Durante este periodo, para evitar contraer la peste, el dramaturgo pasó algún tiempo en la ciudad de Stratford, donde había menos peligro de contagio que en Londres. Sin embargo, fue en la capital inglesa donde escribió casi todas sus obras. Ahí adquirió fama y éxito como actor y escritor. Fue propietario de una compañía teatral llamada Lord Chamberlain's Men, también conocida como King's Men, y también fue uno de los dueños del Globe Theatre, un teatro inglés que se construyó en 1599 durante el reinado de la reina Isabel. En 1613 se produjo un terrible incendio durante una representación y el teatro quedó destruido. Se reconstruyó tiempo después, pero acabó cerrándose. Ahora ha vuelto a abrir sus puertas y se llama Shakespeare's Globe Theatre. En su construcción, se ha intentado imitar el edificio original. A los 10 años de su carrera, William Shakespeare ya había empezado a invertir sus ganancias comprando propiedades, casas y terrenos. Hacia 1610, el escritor abandonó Londres y regresó a Stratford para vivir con su familia. Pasaba los días escribiendo y descansando, pero su vida hogareña era una fuente de preocupaciones. El marido de su hija menor, Judith, había dejado embarazada a una chica de la localidad, que murió en el parto. Esto avergonzó a Shakespeare, que desaprobaba enormemente el comportamiento de su yerno, y estaba resentido por su amada hija. Una mañana, el dramaturgo se despertó con fiebre. La noche anterior, había ido a una taberna con sus amigos
y quizás había bebido demasiado. La fiebre era alta y no hubo forma de revertirla, ni siquiera con cuidados médicos y el cariño de su familia. Shakespeare murió en 1616, el 23 de abril, fecha probable de su nacimiento. Tenía 52 años. Se desconoce la causa exacta de su muerte. Pudo tratarse de una crisis hepática, quizá debida a la ingestión de bebidas alcohólicas. Existe incluso la hipótesis de que tuviera un tumor óseo facial, y más recientemente, tras muchas investigaciones, ha surgido la probabilidad de que muriera a consecuencia de un tumor en el ojo, y no a causa de la bebida. También hay quien dice que fue víctima de una epidemia de tifus. En cualquier caso, Shakespeare se ha ido, pero nos ha dejado una rica obra, traducida a más de 80 idiomas y que sigue inspirando y encantando a personas de todo el mundo. A pesar de todos los registros históricos, existen teorías que cuestionan la existencia real de Shakespeare y, en particular, la autoría de muchas de las obras que se le atribuyen. Se han sugerido muchos nombres como verdaderos autores de las obras, entre ellos el filósofo Francis Bacon, el dramaturgo Christopher Marlowe e incluso la reina Isabel I. Sin embargo, hechos fehacientes demuestran que el célebre William Shakespeare existió realmente. Documentos, firmas, contratos e innumerables testigos, entre ellos los numerosos actores que trabajaron en sus obras. También hay controversias sobre la sexualidad de William Shakespeare. Aunque se casó y tuvo hijos, algunos afirman que el matrimonio solo tuvo lugar ante la insistencia de la familia de Anne Hathaway, ya que estaba embarazada. Siguiendo con el tema de su vida amorosa, también hay suposiciones sobre su relación con otra mujer cuando vivía en Londres, y su relación con hombres, basadas en el análisis de algunos de sus sonetos. Algunos de ellos parecen hablar de amor por un hombre. Sin embargo, puede que solo se trate de un recurso literario utilizado en sus textos. En la época de William Shakespeare, las mujeres no podían actuar en el teatro, por lo que todos los papeles femeninos eran interpretados por hombres. De hecho, incluso entre el público, la mayoría eran hombres. Los teatros estaban siempre llenos y las representaciones tenían lugar por las tardes, ya que la gente se acostaba temprano y las calles no eran del todo seguras por la noche. El público al que Shakespeare dirigía sus obras era gente de distintos niveles sociales, educación y edad. Por ello, utilizó un lenguaje comprensible para todos. En sus obras trató temas variados, como cuestiones sociales y políticas, la muerte, la intriga, la traición, el amor, entre otros temas típicos de la condición humana. Solía utilizar el soliloquio, que es cuando una persona habla consigo mismo, y de esta forma, el público se enteraba de las confesiones de cada personaje, conociendo sus deseos, miedos, alegrías, etc., y a menudo identificándose con ellos. El público se implicaba así totalmente en la historia. En más de una obra, Shakespeare sitúa un pasaje de la trama en el que se desarrolla una escena. En otras palabras, hay una obra dentro de otra. Esto ocurre, por ejemplo, en Sueño de una noche de verano y Hamlet. Shakespeare produjo obras de distintos géneros, adaptándose perfectamente a las exigencias de cada uno de ellos. Así, su dramaturgia se divide en comedias, tragedias y tragicomedias o romances. En algunas de sus obras, Shakespeare llegó a mezclar elementos de distintos géneros, por lo que no es raro que un momento de intenso dramatismo se mezcle con ciertas dosis de humor. Por ejemplo, William Shakespeare también merece ser reconocido por su contribución a la lengua inglesa, ya que creó palabras y expresiones que aún se utilizan hoy en día. Algunos ejemplos son manager y fashionable. Shakespeare introdujo más o menos 2000 palabras en el vocabulario de la lengua inglesa, aunque algunas de ellas se utilizan hoy con un significado diferente. Además de excelente dramaturgo, William Shakespeare destacó también como gran poeta. Compuso 2 poemas considerados eróticos, Venus y Adonis, de 1593, y La violación de Lucrecia, de 1594. También compuso 154 sonetos a lo largo de su vida.
publicados en 1609, que hablan del amor, la muerte, la vida y muchos otros temas. En 1623 se publicó el First Folio, una recopilación de las obras de William Shakespeare. En la actualidad, existen unos 240 ejemplares del First Folio. Las obras de Shakespeare son bien conocidas hasta nuestros días, dado el genio del autor. Entre ellas, algunas se han hecho más populares. Romeo y Julieta es probablemente una de sus obras más representadas. La obra narra el intenso amor entre dos adolescentes, Julieta Capuleto y Romeo Montecchio, y cómo la enemistad entre sus dos familias condujo al trágico final de la pareja. Se han producido más de 70 películas con esta obra como inspiración. A lo largo de los años, se han realizado diversas adaptaciones literarias, y esta historia temporal sigue inspirando a los artistas. Hamlet es diferente del romance de Romeo y Julieta, la obra más larga de Shakespeare. La historia gira en torno a Hamlet, príncipe de Dinamarca, cuyo padre es asesinado. La famosa tragedia explora temas como la búsqueda de venganza, la moralidad e incluso la naturaleza de la existencia y la condición humana. La producción de Shakespeare, además de su evidente valor artístico y literario, encierra complejidades filosóficas que siguen siendo analizadas y estudiadas, surgiendo nuevas visiones e interpretaciones de sus obras a medida que evoluciona nuestra comprensión de su complejidad. Shakespeare fue un autor complejo, con obras importantes que entretenían al mismo tiempo que criticaban la sociedad en la que vivía. Su descripción de las actitudes de los personajes en las situaciones que creaba demostraba una sensible comprensión de la naturaleza humana y una rara habilidad para transformar en poesía y arte incluso nuestros defectos.